Un niño escuchaba a su papá orar por el pan de cada día. Y en una de esas ocasiones el niño le pregunta a su papá: Papá, ¿por qué no mejor orar por el pan de cada semana en vez de cada día? Y el papá le dice al niño: bueno, hijo, lo que pasa es que si dependemos del pan cada semana se pone duro el pan. Se pone duro el pan. Necesitamos el pan fresco de cada día. Vamos a entrar a la palabra del Señor y sabemos de que dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Vamos a pedirle al Señor por ese pan fresco. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Pero gracias por el pan espiritual, por tu palabra. Sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por ese pan de vida. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Habla a tu pueblo. Háblanos a través de tu palabra. Ilumínanos, Espíritu Santo. Amén. Quisiera pues leer en Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1 dice así: Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Has observado alguna vez, amigo que me escucha, hermano, has observado alguna vez cómo las olas del mar se rompen cuando chocan con las piedras? El mar puede estar rugiendo y las olas pueden estar amenazando, pero cuando las olas chocan con una roca inmovible, se rompen. El flujo y reflujo de las olas son impredecibles. Las olas representan inconstancia, las olas representan lo inesperado, inestabilidad. Pero la piedra, la roca que se mantiene fija y que es inmovible, representa constancia. Representa algo que es constante, estabilidad. ¿Cuántos saben que Cristo es nuestra roca de salvación? ¿Cuántos saben que Cristo es inmovible? Una y otra vez en las Escrituras aparece las siguientes citas. Por ejemplo, en Salmos capítulo 11, versículo 4, dice: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor está en su trono. Y otra vez en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, versículo 19, dice: respondió Micaías: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y en Isaías capítulo 6, versículo 1, dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y todavía aún en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 23, versículo 22, Jesús dice las siguientes palabras. Él dice: y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Una y otra vez las Sagradas Escrituras repiten la frase: Dios está sentado en su trono.
Ahora, es verdad, mis hermanos, que los tiempos en que estamos viviendo son tiempos diferentes. ¿Cómo han cambiado las cosas? Al igual que el flujo y reflujo de las olas del mar, los tiempos van cambiando. La tecnología, por ejemplo, va avanzando y va progresando, ¿no? Pero la humanidad, tal parece que la humanidad va retrocediendo. Tal parece que la humanidad va retrocediendo hacia el abismo de la inmoralidad. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Vivimos en esos tiempos. Muchos padres creyentes están perplejos y preocupados por sus niños. Las escuelas se han convertido en un campo de batalla ideológico en donde se promueve la inmoralidad y un estilo de vida que va en contra de nuestros valores y principios bíblicos. Tal parece que estamos perdiendo la batalla y estamos perdiendo a nuestros hijos. Aún las iglesias y los ministros están sintiendo la presión de sucumbir a las demandas de estos tiempos modernos. Y algunas denominaciones están sucumbiendo a las demandas de los proponentes de lo que se le llama el estilo de vida alternativo. Tal parece que estamos perdiendo la batalla. Tal parece que los oponentes de Dios están ganando y que Dios está perdiendo. Tal parece. Tal parece que la iglesia de Jesucristo está perdiendo territorio e influencia. Pero hoy quiero decirle que Dios todavía está en su trono. Dios todavía está reinando con poder. Dios es la roca constante que no puede ser movida. Y aunque los tiempos fluctuantes vengan azotando como las olas contrarias, Dios sigue reinando. Dios no está intimidado. Dios no está intimidado por los cambios. Dios sabe lo que está pasando y Él no está intimidado por nada. Salmos capítulo 11, versículo 4, de nuevo dice: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios sabe lo que está pasando. Nada le sorprende. Dios todavía está sentado en su trono. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando digo que Dios todavía está en su trono? Bueno, significa que Dios todavía tiene control. Dios todavía tiene el control. Su mano no ha sido acortada. Isaías capítulo 59, versículo 1 dice que: he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Dios está en control. Amén. Dios está en control aun cuando todo parece estar fuera de control. Sabes que vivimos en tiempos o vivimos en un mundo diferente. Muchos creyentes están preocupados por todos los cambios en esta sociedad. Muchos creyentes están ansiosos. Muchos creyentes, en su desesperación y preocupación, han puesto su confianza en un partido político. Muchos han puesto su confianza en un partido político simplemente porque el político se sacó una foto con una Biblia en la mano y ha prometido pelear por los derechos cristianos. Ahora, no me malentiendan. Creo que debemos participar en las elecciones. Debemos participar en el proceso electoral. Eso es nuestro derecho y eso está bien. Y creo también que debemos orar por nuestros gobernantes y líderes de la nación. Eso es bíblico y eso es necesario. Pero
al final del día, Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Dios está en control al final de todo. Y Dios está sentado en su trono. Dice la palabra en Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Vamos a apoyar el proceso electoral definitivamente, pero confiemos solo en el Señor Jesús. Dios está en control. Dios todavía está sentado en su trono. Vamos a confiar en Él. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios todavía está sentado en su trono? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Él todavía está reinando, aun cuando padecemos sufrimientos. Aun cuando estamos padeciendo sufrimientos, Dios está reinando. Lucas capítulo 23, versículo 3 dice así. Así que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sufrió. El hecho de que Él fue menospreciado cruelmente no lo hizo a Él menos rey. Él no fue menos rey porque sufrió. Él siguió siendo rey cuando estaba colgando en aquella cruz. Cuando estaba colgando en aquella horrible cruz. Sufrió como un reo, pero no paró de ser rey. Él mantuvo su título de rey. Juan capítulo 19, versículo 19, en el acontecimiento de Pilato y Jesús, dice que Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, en latín y griego. No escriba Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, le contestó Pilato. O sea, aun cuando estaba sufriendo en la cruz, el título Rey de los judíos estuvo escrito. Aún en la cruz, la realeza de Jesús no pudo ser negada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, mis hermanos? Lo que quiero decir es que Jesús sigue siendo rey y sigue teniendo el control de todo, aún cuando nos encontramos en momentos de sufrimiento. Jesús, siendo rey, levantó su voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aun cuando nos sentimos desamparados, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo Dios, aún. Dios sigue siendo rey. Y Él nos dice a través de su palabra que los sufrimientos de este mundo no pueden ser comparados a la gloria venidera. Romanos 8:18. Lo que quiero decirles hoy es que Dios es un Dios de milagros. Él es el Dios de milagros y prodigios. Definitivamente, yo lo creo. Él es el Dios que hace lo imposible posible. Pero Dios sigue siendo Dios aún cuando el milagro que nosotros anhelamos no se lleva a cabo. Dios es el Dios que contesta nuestras peticiones, ¿no? Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Pero aun cuando no hemos recibido una respuesta de Él, Él sigue sentado en su trono.
y sigue teniendo el control de todo. Él es soberano. Dios sigue siendo el Dios de milagros aun cuando el milagro no se cumple. Dios es Dios cuando sana a nuestro familiar, pero Dios sigue siendo Dios cuando no sana a nuestro familiar. A veces nos preguntamos, Señor, tanto que estoy orando por mi hermano o mi hija o mi hijo, para que tú los toques y puedan ser salvos y servirte a ti. Definitivamente, mis hermanos, sigamos orando porque Dios lo puede hacer. Pero Dios sigue siendo Dios, aun cuando no vemos el cambio. Cuando no vemos que las cosas están pasando. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la pandemia? ¿Cuántos se acuerdan? Sabe que Dios estaba sentado en su trono antes que la pandemia sucediera. Y durante la pandemia, Él estaba sentado en su trono. Y ahora, después de la pandemia, Dios aún sigue sentado en su trono y no hay nada ni nadie que lo mueva. Dios no está intimidado por lo que está pasando en el mundo. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada de lo que está ocurriendo es nuevo. Solo tenemos que leer la Biblia, ¿no? Para entender eso, ¿no? Solo tenemos que leer de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Sabes que el rumbo que está transitando la humanidad no es algo nuevo. Desde los tiempos del primer hombre, Adán, cuando desobedeció a Dios, desde ese entonces la maldad ha existido. Pero Dios sigue reinando aún. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Llegará el tiempo. Romanos capítulo 14, versículo 11 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está sentado en su trono cuando nosotros lo aceptamos. Pero si lo rechazamos, Él todavía sigue sentado en su trono. Y nosotros tendremos que rendirle cuentas aún. Dios sigue sentado en su trono cuando las cosas no van bien. Dios sigue sentado en su trono cuando las cosas no van mal. Pero de algo podemos estar seguros. De algo podemos estar seguros. Como dice Romano 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder a esa realidad? ¿Cómo respondemos a todo esto? Hay solo una manera que podemos responder. Vamos a acercarnos a Dios. Busquemos acercarnos a Dios hoy más que nunca. Acerquémonos a su trono de la gracia para obtener misericordia. El famoso evangelista Billy Graham estaba manejando su auto en un pueblo pequeño en el sur de los Estados Unidos cuando fue parado por una patrulla, por un policía, porque él iba a exceso de velocidad. Entonces el policía le pregunta, ¿usted sabe por qué le estoy parando? Billy Graham responde, sí, oficial, estuve manejando a exceso de la velocidad. Soy culpable de romper las reglas de conducir. Él se tuvo que presentar, Billy Graham se tuvo que presentar ante un juez el día siguiente. Al presentarse ante el juez le pregunta a Billy Graham, ¿cómo te declaras? ¿Te declaras culpable o inocente? El evangelista Billy Graham responde, señor juez, me declaro culpable. Rompí las reglas. El juez, reconociendo al evangelista famoso, le dice, tienes que pagar, ¿sabes?
Tienes que pagar la fianza por romper las leyes del tránsito. Pero voy a hacer lo siguiente, señor Graham. El juez tomó la fianza, sacó dinero de su bolsillo y el mismo juez le pagó la fianza al evangelista. No solamente eso, el juez llevó al evangelista a comerse una buena comida, a cenar con él. El evangelista Billy Graham, cuando se presentó ante el juez, reconoció que lo hizo mal, reconoció su culpabilidad, reconoció que rompió las reglas. Pero el juez tuvo misericordia de él. Al escuchar esa confesión de Billy Graham, tuvo misericordia, le pagó su fianza. Llegará el día en donde cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos ante el juez. Pero lo bueno es que si nosotros en estos momentos confesamos nuestros pecados, la palabra nos dice que el juez, el rey que está sentado sobre su trono, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solamente eso, y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona nuestros pecados si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos. Pero no solamente eso, nos limpia de toda maldad. Pero no solamente eso, Él nos regala vida eterna. Y cuando llegue el día que nosotros nos presentemos ante el trono de Dios, será para poder entrar y cenar con el gran juez, con nuestro Señor Jesús. Amén.